Presidente de Colombia, y tenemos una mesa también, por supuesto, muy buena, Francisco Santos Calderón, que tiene una denuncia que estaba desarrollando sobre el fraude, en este caso, en la emisión de actas truchas. Sí. Y esta era la denuncia, ¿no? Desde lo técnico, además, Sí, ¿no? y lo queremos sumar a Daniel Adler, que es experto en seguridad. Francisco, te está escuchando aquí, Daniel. Exacto. Que mientras te escuchaba, hacía señas porque quería aportar información que va en la misma línea con lo que usted estaba mencionando, Daniel. Sí, también saludarlo a Francisco, tuve el honor de conocerlo a él, al presidente Uribe también en el año 2006, en un conflicto con el Frente 48 de la FARC, que se pudo solucionar rápidamente. No, básicamente que nos llegó la misma información, que desde el día lunes 29 se empezaron a imprimir 500.000 actas por día y que pasado mañana, es decir, este martes, tendrían las 4 millones de actas listas para presentar. ¿El martes? El martes, este martes, pasado mañana. Bueno, pero es verificable el hecho de que sean truchas. O sea, se puede verificar que son falsas. Esto es lo que no decía Santos, ¿no? Ahí quiero volver, ¿no, Francisco? ¿Cómo verificamos? O sea, ¿qué es lo que deberían...? O sea, hay algo que efectivamente debería notarse, ¿no? En estas actas que las diferenciarían de las originales. Pues mira, lo primero es que ¿por qué las hicieron? Porque esto lo iban a presentar el viernes ante la comunidad internacional, que iban a hacer un show para investigar algo que la comunidad internacional no podía verificar. Cuando nosotros hacemos la denuncia el martes, el miércoles sale Maduro y dice, se las voy a entregar a el tribunal. De todas maneras, eso iba a acabar en el tribunal, ya Petro lo había dicho, y Lula lo habían dicho, mire, si hay una discrepancia frente a las actas, es la justicia, que no existe, todos sabemos que en Venezuela no hay justicia, la que debe decidir. Y la verificación es muy sencilla. Primero, los equipos tienen una huella digital que queda impresa y no se puede repetir. Entonces las huellas digitales de los nuevos impresos en los otros equipos va a ser distinta. Y dos, lo otro que es importante es la firma de los testigos electorales, que tampoco las van a tener. Les tocaría hacer otro tipo de firmas que es fácilmente comprobable. Es difícil, claro, que adulteren eso. Pero es que a ellos no les importa que sean falsas. Claro. A ellos les importa crear el hecho y que lo valide, como dice el ex embajador, una entidad que no tiene nada que ver con la justicia y no es una cosa de jure, sino es una cosa de hecho. Sí, claro, estas sí son, venga. Eso es lo que va a pasar y es lo que quería. Acá están las actas, va a decir Maduro, ¿no? Claro. Acá están las actas que tanto... Ahora, como contrapartida, Gabriel Zurdo, que es experto en estos temas también de tecnología, dice que están a salvo las actas realmente oficiales, las que pudo obtener Corina Machado. ¿Cómo es esto, Gabriel? Claro, en primera instancia, como suele ocurrir en la mayoría de estos gobiernos dictatoriales, inhibieron el acceso al sitio en donde se habían empezado a cargar las actas originales. Hoy por hoy la intención es replicar distintos lugares en donde se puedan preservar esas actas in eternum, es decir, el día de mañana, independientemente de cómo se resuelva esto y a dónde llegue, esas actas, y como dice el ex vicepresidente, la huella digitopulgar, tal y como se presentó en la terminal en donde los sufragantes votan, es una foto única e irrepetible. Entonces, esas es un documento histórico. Exactamente, deberían ser salvaguardadas y preservadas, y esto también es autoexplicativo de algo que proponía Daniel. Estos esquemas tienen un correlato desde el punto de vista de cercenar la libertad de expresión, limitar el acceso a la información. No nos olvidemos que el ex embajador en China conoce muy bien las dificultades para acceder a la información que accedemos en Occidente. Rusia apenas empezó con la agresión y la invasión sobre Ucrania, cerró las fronteras digitales, inhibiendo el acceso a redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. Y esto es un patrón de conducta repetido. El eje de Oriente, empezando con Corea del Norte, con un ejército de soldados digitales que según algunas fuentes de inteligencia habla de unos 6.000 soldados digitales que colaboran con Bielorrusia, Rusia, China, Irán y Venezuela, trabajan y coadyuvan tratando de forzarse para... De generar ese verosímil. Exactamente. Ahora, estaba pensando en Anonymous y se lo pregunto también a Francisco, no sé si estás al tanto del rol de Anonymous en este caso,
Bueno, vos sí, de hecho, Francisco, estuviste hablando, ¿no?, en estos días sobre el rol de Anonymous y cómo han publicado rostros de quienes, según Anonymous, son responsables directos de un genocidio ordenado por Maduro. Contanos. Sí, a ver, dos cosas frente al tema de las actas, porque es totalmente correcto, las actas originales ya están arriba, y con lo que no contaba el régimen era que la oposición lograra hacer eso de una manera tan rápida, hasta el 75 o el 80%, no sé si ya subieron más, pero hace unos días era el 80% de las actas totalmente verificables, que son las originales, ya estaban en la nube. Por eso le bloquearon el acceso al portal donde las puso la oposición. Ellos no tenían eso. Hoy por primera vez vi algo y no he podido verificar, quiero hacer, que lo hicieron a través de Starlink, que tuvieron acceso a todo este mecanismo súper rápido de digital, que no necesariamente tiene que pasar digamos, por las redes públicas. Yo pregunté acá, amigos venezolanos, les pregunté, ¿es cierto que esto se hizo a través de Starlink, etcétera? Y puede ser esa la razón por la que Maduro mencionó a Elon Musk. Lo único así que me dio un poquitico de luz, pero te repito, esto está sin verificar, es que una de las corresponsales nuestras que estuvo en el Táchira, cuando María Corina me dijo, lo único que yo le puedo decir es que yo vi el carro con unas antenas y me dijeron que esas antenas eran las que ellos utilizaban para transmitir, porque no tenían acceso a las redes tradicionales. Esas antenas deben ser de Musk, porque tú y yo aquí estoy funcionando, estoy fuera de Bogotá y estoy funcionando con un satélite, con una señal digital satelital de Musk, del Starlink. Entonces, no sé si eso es cierto, uno. Y dos, yo vi me pareció fantástico lo de Anonymous. Obviamente, nosotros estábamos también trabajando para buscar la manera de identificar a los represores, tomarles fotos con distintas personas y subirlos al aire para decirle a la mamá y al hermano y al tío, este es el que está matando. ¿Usted le diría algo? Y ¡pum! Nos topamos con Anonymous, que sacó una foto eran unos 30, inclusive vi varias mujeres metidas en este tema, pero creo que lo importante es individualizar. Al uno individualizar y decirle, ustedes, ¿qué opina su mamá? A la mamá, cuando le llegue eso por Facebook, que debe tener, va a decir, uy, Dios mío, mi hijo está haciendo esto. Pero sí, lo de Anonymous fue muy interesante. Esperemos a ver qué más pueden ellos dar y qué más pueden ellos hacer, porque lo cierto es que el trabajo que hacen Cuba y Rusia especialmente, Irán está haciendo un trabajo de otra manera distinta. No sé lo de Corea del Norte y ese ejército, sabemos que lo hacen hackeando, pero por ejemplo, nosotros sabemos que en las elecciones pasadas habían unas bodegas que ayudaron a Petro, bodegas que eran pagadas desde Rusia, que estaban en Polonia. Entonces, esto no es nuevo. Hay una nueva injerencia muy, muy agresiva en nuestros países por cuenta de este nuevo eje. Entonces, pues esto es simplemente un escenario donde Anonymous por lo menos hace algo de contrabalance, porque desafortunadamente los Occidente es demasiado débil, por decirlo así, para contrarrestar estas cosas. ¿Adler? No, me quedaba con las palabras de Francisco cuando hablaba de Colombia. Recordemos que hoy Colombia tiene un presidente que es un ex guerrillero del M-19, sí, y el M-19 es entrenado por el G2 cubano. Claro. O sea, ¿qué podemos esperar de un Estado que está lamentablemente al borde de una guerra civil también? Colombia hoy es una amenaza, como lo es también Brasil, como lo es Nicaragua, por supuesto Cuba, Venezuela, y toda esa criminalidad va a penetrar en todo Sur, Centroamérica y el Caribe. Por eso yo enfatizo y quiero contextualizar que este problema no es solamente un fraude electoral. Esto es el principio de una nueva era criminal, una nueva era de narcoterrorismo que tarde o temprano nos va a golpear a los 23 países del bloque. Asiente Francisco Santos, ¿por qué? Porque ya nos está pasando acá. Porque ya estamos viendo incipientemente qué está pasando. Correcto. El ELN ya dijo hoy que iba a usar sus armas para defender a Maduro. El ELN es una organización criminal, supuestamente guerrillera, terrorista, que tuvo, mejor dicho, su lazo con Cuba es total. Nacieron en Cuba, sus primeros dirigentes murieron en Cuba, su relación hoy tiene muchos dirigentes en Cuba.
Entonces, la relación de Cuba con el ELN es absoluta. Ya el ELN dijo, voy a salir a defender a Maduro. Uno. Dos, hoy Venezuela es un epicentro de narcotráfico. Exacto. Las redes albanesas, las redes rusas de narcotráfico y las redes italianas operan tranquilamente desde Venezuela. Esos recursos son parte de los recursos que financian a ese régimen criminal. Esa violencia que ya se está viendo, usted ve lo del tren de Aragua que está saliendo, esa violencia ya es facilísima replicarla. Y usted tiene además el narcotráfico mexicano que ha cambiado el modus operandi. Muy pronto eso se van a encontrar. Y la inestabilidad de la región por cuenta de esto. Francisco, y por cuenta de Venezuela, que Venezuela es una Cuba en esteroides, pues va a ser brutal. Francisco, cuando usted dice que estos grupos narcos que vienen de otros países operan tranquilísimamente en Venezuela, ¿qué significa? ¿Que operan con anuencia del Estado? Totalmente. Con anuencia del Estado. El cartel de los soles es parte integral de la organización criminal. El cartel de los soles son los generales, los más altos generales que manejan digamos, las distintas, todo el escenario del narcotráfico, incluyendo lavado. Nosotros hicimos en dossier unas investigaciones donde una persona que acababa de salir de que estaba en Colombia nos contó cómo era que el narcotráfico funcionaba en distintas partes de Venezuela, quiénes eran los generales y las personas que estaban metidas ahí. Están así. Eso es... Correcto. Venezuela es un narcorrégimen. Está claro y es muy preocupante. Ahora, le quiero preguntar a Diego sobre el rol del Papa, porque estoy mirando su último posteo de hace algunas horas, en donde dice, encomendemos Venezuela a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto. Sí, y habló hoy en el Ángelus. Dirijo un sentido de llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad, resuelvan las disputas mediante el diálogo y se preocupen por el verdadero bien del pueblo y no por los intereses partidistas. ¿No es demasiado económico para la gravedad del asunto? Desgraciadamente el Papa es un gran ausente. Hay algunos que han hecho calificaciones muy duras. El Vaticano tiene una diplomacia muy especial y un estilo muy especial, pero siendo el Papa el primer Papa latinoamericano, claro. Yo creo que hay un actor muy importante, más que tiene que estar más decidido, inclusive con mensajes de paz. ¿Por no qué? digo con ¿Por qué no mensajes lo hace? políticos. La verdad no lo sé. Yo prefiero no emitir un juicio, es una personalidad demasiado importante, sin lugar a duda algún motivo tiene que haber, pero realmente yo no lo veo. Yo veo realmente un gran actor latinoamericano y global que frente a esto debería tener definiciones, insisto, no electorales, quién ganó, sin las actas, etcétera, pero tendría que tener... ¿Cuál debería ser la definición más apropiada? Y yo creo que claramente el respeto a la voluntad popular, dicho así, con toda claridad, porque acá lo que no hay ninguna duda es que el resultado es 70-30, 67-30, 65, no voy a entrar en el detalle. Pero es incuestionable. El fraude... Eso fue lo que dijo la Iglesia Argentina hoy, eso sí, que sacó un comunicado en el que se acoplaba a la voluntad de los obispos de Venezuela y dicen, piden que la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada. Bueno, yo creo que ese es el plano donde la Iglesia tiene que mantenerse. Yo no sabía de esta declaración, pero de alguna forma no puede decir fue castigado. Se habla el cardenal primado, que no es incluso más el cardenal primado, hay quien es Santiago del Estero. De cuentas de venezolanos dentro del sistema bancario del Vaticano. O sea, hay un montón de sospechas detrás, pero bueno, falta la definición sobre el tema, sobre todo de la dictadura. A esta altura hay quienes se hacen los distraídos o no lo mencionan, como pasó ayer con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Este es un dato. No sé si tiene opinión, Santos, sobre el tema del rol del Papa. Pues mire, algo va de Juan Pablo a Francisco. Juan Pablo tiene un elemento histórico fundamental que jugó un papel clave en Polonia con la caída del muro de Berlín, con la generación de la libertad, en alianza con Reagan, en alianza con Margaret Thatcher. Fueron parte fundamental de todo un entramado que facilitó el regreso de la democracia a todos esos países de la cortina de hierro, que facilitó el regreso de la libertad a toda esa región antes oprimida por la presión y la represión de la Unión Soviética. Hoy tenemos un papa que, la verdad, a mí me genera tremendos
tremenda desilusión, tremenda duda, porque yo creo que ha debido ser igual de claro a como fueron los jerarcas de la Iglesia de Argentina. No era difícil decir. Claro. Realmente muy interesante el tema. Francisco, ¿esto cómo sigue? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días, de acuerdo a la información que tenés? No, ahorita no, tengo que volverme a sentar a ver quién están organizando, pero esto sin una insurrección ciudadana no va a ningún lado. Estos 150.000 venezolanos que están además muy interesante porque los que salieron a la calle, los que están saliendo a la calle, son de los barrios más pobres de Caracas, de un ejemplo. Ese es el megasusto de Maduro. Estas insurrecciones y estas protestas son mucho más parecidas a las del Caracazo que a las del 17 o a las del 14. Sí. Porque esa gente está sufriendo muchísimo más. Entonces, sí hay un hervir distinto, que se necesita algo que de pronto la dispare, y le aseguro que si salen los 10.000 de los barrios de al lado, van a salir los 80.000 de los barrios de más allá, y eso se puede dar. Aquí necesitamos algo parecido. El miedo juega, ¿no? Por más que hay mucha dignidad, el miedo juega. Pero todavía está imperando el coraje y la decisión más que el miedo. Sí. Hay que entenderlo al miedo, pero es notable como a 7 días de un operativo de intimidación pública extraordinario, con 20 muertos, ¿no? Se sostiene y aumenta la movilización. Y qué clave para esto que dice Diego, que es el empleo de redes sociales y de la tecnología. Por eso también el encono con Elon Musk, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en las calles. Imagínense hace 40, 50 años, no 200. No nos enteraríamos ni del 1% de lo que ocurre, excepto por alguna crónica en un periódico tradicional. Sí, las redes juegan. Las redes, las comunicaciones satelitales, cuando Rusia invade Ucrania, las dos cosas que hace horas antes del ataque físico de campo, por tierra y aéreo, es inhibir las comunicaciones satelitales e intervenir las dos compañías de telefonía celular. Esto es un factor determinante, de la misma manera que hay que buscar preservar las actas en la nube, como lo explicó Francisco, en múltiples sitios. La comunicación con la gente que está en la calle no sería posible si probablemente, como dijo Francisco, no dispusieran de antenas de Starlink, de la empresa de Elon Musk. Por eso es muy importante reconocer que hoy esto es el arma más poderosa que tienen los gobiernos. Es un teléfono, por las dudas si no se ve. Es el arma más poderosa y los pueblos. Estaba mostrando un código QR. Es mi tarjeta personal. que tiene la ciudadanía, porque con tanta mentira, con tanto engaño sistemático, y no hablo solamente del gobierno de Maduro, hay muchos presidentes, expresidentes que salen a comerle la cabeza ideológicamente a la gente. Entonces tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy despiertos, usar toda la inteligencia que tengamos para darnos cuenta de qué lado de la línea estamos. ¿Estamos del lado del terror y de la opresión o estamos del lado de la libertad? Ahora, Francisco, ¿hoy cómo está la situación en la frontera, ¿no?, entre Colombia y Venezuela? Yo recuerdo que en algún momento fue una situación tensa allí. ¿Hoy hay información sobre qué está ocurriendo allí? Mire, lo primero que hay que decir es que la frontera desde el lado de Venezuela la maneja el ELN. Claro. En el caso del Táchira la maneja de la mano con Freddy Bernal, que supuestamente es el gobernador del Táchira. Tienen que pagar impuestos, mantienen control territorial. Más abajo en Apure ya es el ELN, pero también están las FARC. Del lado venezolano, la ilegalidad colombiana es la que controla la frontera. Qué complejo. Es más, cuando abrieron los puentes, y Petro se quedaba, es que no volvió el comercio. Pues claro que no volvió porque allá no hay nada, allá nadie tiene que comprar. Pero además mucha gente prefería por abajo porque les cobraban menos de lo que cobraban pasando el puente en términos de sobornos. Entonces esa ilegalidad sigue funcionando. En cualquier momento yo creo que se va a ver un incremento de la violencia en los estados fronterizos ahora que el ELN asumió esa posición de decir voy a defender a Maduro. Claro. Este es el gran tema, ¿no? ¿Y cómo sigue, Diego, de acuerdo a tu visión? Yo creo que esto es un juego abierto, donde si uno tuviera que hacer el cálculo técnico, estoy de acuerdo
con Daniel. Ganan las armas, la tecnología, lo mismo que estás diciendo vos. Es decir, ese dato tiene una consistencia enorme, pero no es la primera vez en la historia, insisto, donde la voluntad soberana de la gente expresada de esta forma. Yo creo que la batalla que están dando, de la misma forma que los ucranianos están dando una batalla por todos los europeos, no es una guerra con Rusia-Ucrania, lo que está ocurriendo en Venezuela es de toda la democracia latinoamericana. Por eso tenemos que ser enormemente solidarios. Yo escuchaba lo que decía recién el vicepresidente Santos. Es muy importante encontrar los mecanismos para llegar efectivamente a los venezolanos que están medrando y las familias, etcétera, e identificarlos, generar la mayor presión para romper la resistencia de esta banda de fascinerosos, porque eso es lo que es el gobierno. Seguro. Exacto. Mencionabas a Europa, tenemos justamente información urgente que llega desde Europa sobre Venezuela. Ahora. La Unión Europea acaba de expedirse sobre los resultados publicados por el CNE en Venezuela. Declaración de la alta representante en nombre de toda la Unión Europea sobre los acontecimientos posteriores a las elecciones. Dice que la Unión Europea sigue con gran preocupación la evolución de los acontecimientos en Venezuela. Los informes de las misiones internacionales de la observación electoral indican claramente que las elecciones presidenciales del 28 de julio, atención con esto, no cumplieron las normas internacionales de integridad electoral. Atención con esto. Básicamente dice que no pueden ser reconocidos, lo dicen en el segundo párrafo. A pesar de su compromiso, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no ha publicado las actas de votación sin pruebas que las respalden. Los resultados publicados el 2 de agosto por el CNE no pueden reconocerse. Está clarísimo. La Unión Europea entonces que dice que no hay básicamente ningún tipo de normas internacionales de integridad electoral que han sido cumplidas acá, y dice que no hay pruebas que los respalden, entonces los resultados no pueden ser conocidos. Ahora, esto, Santos, Francisco, esto implica que está acorralado el régimen cada vez más, ¿o no? ¿O no le mueve, no le mueve el amperímetro a los ¿Cuánto a los peso duros? le representa a Venezuela a la los Unión llamados Europea? duros de Venezuela. Mire, está totalmente aislado, con excepción hoy de México, Colombia y Brasil. Bueno, Bolivia, pero eso no cuenta porque ya está ahí, y Nicaragua tampoco. Honduras inclusive. Claro. Se ha movido. Está muy aislado. Pero no está aislado con quienes a ellos les interesa. Claro. China, Rusia, Irán. Corea del Norte, Irán. Esos sí están firmes. Por eso yo creo que el reto gigante es, bueno, ¿cómo va a empezar Occidente a jugar ahora? Porque estos señores juegan con las mismas reglas de antes. Asesinan, matan, secuestran, desaparecen. Y encima de eso utilizan la libertad de Occidente para, con las redes sociales, generar todo tipo de conflictos y de disrupción. ¿Cómo va Occidente a empezar a enfrentar esto? Porque Venezuela es un eslabón importantísimo, solo el primero. La plataforma, el lugar que ocupa en el mapa, cuando uno repara o recuerda el sitio en donde está, es clave. Lo que decía Adler era justamente, ¿no? Une a los dos, ¿no es cierto? Y esto que está diciendo Santos es muy importante. A ver si entiendo bien. Quiero repasar, pues esto que acaba de decir es fundamental. Lo que usted dice es que básicamente la Unión Europea obviamente es un bloque importantísimo, pero no le termina haciendo tanta mella a Venezuela porque es más importante Rusia, Irán, esos países, con lo cual la comunidad internacional hoy tiene que hacer más presión sobre esos países, Rusia, Irán, China. ¿Por ahí va a estar la respuesta, haciendo presión sobre esos países? Pues yo creo que no lo van a hacer, ya están haciendo mucha presión. Yo lo que creo es que tienen que buscar mecanismos distintos para hacer presión a Venezuela, a los militares. Mire, la mayoría de los hijos, el otro día estaba mirando la ruta del dinero es clave para entender esto. Un hackeo ahí, ¿no? 3 hijos de militares altísimos viviendo como unas reinas, ellas, una en Madrid, una en Italia y otra en París. Apriételas.
El día que esa niña vuelva a Caracas a decir, papá, ¿qué está pasando? Yo ya no puedo vivir tranquilo, yo ya no puedo gastarme la plata, dejé mis amigas allá. Ese día esa presión empieza a cambiar el tema interno, porque esto finalmente es un tema interno. Y repito, yo creo que lo que están haciendo hoy heroicamente los venezolanos, en un momento dado puede hacer así, y aspiro y rezo que haga así, y de los 100.000 que hay hoy, o 30.000 distribuidos, o 2.000 como vi hoy en el Palacio Miraflores, cerca del Palacio Miraflores, le están disparando, se logre una masa crítica que transforme ese desbalance que hay hoy por cuenta de la represión. Francisco Santos, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido muy interesante, muy charlar interesante con usted. conversar contigo. Un abrazo. Gracias a usted. Y hasta luego. Vamos a hablar ahora con Damián Dipache, justamente sobre economía, porque Venezuela dolarizó, por eso bajó la inflación. Pero ¿qué significa eso? Las comparaciones, por ejemplo, con la Argentina y el plan de gobierno que por ahora no dolarizó, sino más bien tiene muchos datos refuerza el comparativos, peso, ¿no? Exacto. De la Argentina y Venezuela muy interesantes. Hola, Damián, ¿cómo va? ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Contanos lo de, primero, la dolarización de Venezuela. Todos los precios se venden en esa moneda, o los productos, y lo que pasa en la Argentina. Bueno, en principio fue esa dolarización se dio porque la pérdida de valor del bolívar fue enorme. El otro día yo mostraba que un bolívar del año 1998, cuando ingresó Chávez al poder, equivale a hoy a 11 con 12 dígitos en la moneda de bolívar. O sea, sí. Claro. Ahí vamos a ver la comparativa. Ahí está, mira. ¿Cómo hacer pelota dos países en 60 años? Ahí tenemos. ¿Qué significa esto? Ahí vas a ver, en principio veamos estos datos y después veamos el mapa a nivel regional. En 1960, entre Argentina y Venezuela, el nivel de participación del producto respecto de la región, en Venezuela era el 12,1% y Argentina el 37,9%. Es decir, ambos eran el 50% del producto de la región, de América Latina. Volvé a poner el cuadro. Pasaron efectivamente 60 años. Venezuela cayó al 1,3% de participación en la región y Argentina al 15,5%. Es decir, hoy juntos son el 16,8% de la región. El dato es elocuente. Todo el resto de los países en América Latina tuvieron crecimiento respecto de su participación. El que mayor nivel de participación tuvo fue Brasil, que pasó al 50%. Solamente Brasil pasó al 50%. Entonces, evidentemente, ambos países han estado ahorrados durante las últimas décadas respecto de los incentivos para que la economía privada sea protagonista del crecimiento de sus países, ¿no? ¿Y cuál es la explicación, tu análisis económico? Vos sos analista económico y me quiero meter ahí. Tu análisis económico de por qué a estos dos países les pasa esto. Bueno, yo creo que son bien diferentes. La situación por la cual cae cada uno son diferentes. Aunque Argentina en las últimas 2 décadas iba por caminos muy similares, vinculados a la intervención estatal en el mercado, a la regulación de la actividad económica, intervención en el mercado cambiario, falta de dólares y restricción externa, una situación donde el empleo comenzó a tener mucho protagonista por parte del sector público, perdiendo fortaleza en el sector privado, amplio nivel de regulaciones y crecimiento de la presión tributaria, una situación donde la inversión extranjera directa cae. Reitero, en ambos lugares la situación fue diferente, pero sí es real que Venezuela transitó ese camino rapidísimo y Argentina lo hizo a pasos más lentos, pero ambos derivaron en caída de su participación respecto de la economía. Quiero sumar la mirada de Guelar, porque también, por supuesto, como un hombre de la política y de la diplomacia, seguramente pensás que la relación con la economía va en el sentido opuesto al que veníamos. ¿Eso es positivo? No hay ninguna duda. Yo creo que hay un vuelco muy importante con un dato central que fue el mandato. Por primera vez un presidente habla de ajuste, habla obviamente de una economía de mercado abiertamente. Esto es un fenómeno, nunca había sido votado en forma tan expresa. Claro. Entonces esto marca un cambio de ruta
sustancial. Y hoy un debate abierto muy importante entre aquellos que respaldamos este rumbo en algunos componentes ideológicos, algunas medidas, algunos integrantes de la Suprema Corte. Hay un debate, pero estamos en democracia. Yo creo que eso es bueno. En el sentido que se consolida un rumbo y hoy siguiendo lo que decía recién Dipache, esta identidad entre Venezuela y Argentina en lo económico, este silencio absoluto o apoyo del kirchnerismo a Maduro reafirma que efectivamente el debate argentino ya no pasa entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Creo que hay un nuevo debate, una nueva agenda, que es la agenda de la libertad. Creo que es un cambio cualitativo extraordinario y que esto nos contribuye, nos tiene que hacer reflexionar de dónde estamos. No hay duda que no puede haber marcha atrás. Tiene unos datos interesantes también, hablando sobre lo que ocurre en Venezuela, sobre el apoyo popular que hay en Venezuela en los últimos años, cómo se fue transformando. Y me parece interesante, ¿no?, lo que trae acá. Las actas de la oposición digitalizadas demuestran que el apoyo popular de Maduro llegó a su fin. ¿Por qué? 70% de los votantes de bajos ingresos eligieron a Edmundo González, el 58% de altos ingresos y el 63% de ingresos medios en Venezuela, dice, tiene bases sociales dentro y fuera del país para salir de la opresión. ¿Qué significan estos datos? Que me parecen muy contundentes, Damián. Bueno, que en anteriores elecciones en Venezuela, todavía los sectores de bajos ingresos tenían el apoyo popular de Maduro. Lo que están mostrando las actas digitalizadas, los únicos datos que hay, porque el resto no existen, muestran que efectivamente esas capas populares votaron a la oposición actual. Y eso es muy, pero muy importante. Capas populares que solían apoyar a Maduro. Claro. Y si uno ve, y reitero, vos tenés el 70% de esas capas que votaron a la oposición, además de las 7.700.000 personas que están fuera del país, pero evidentemente te habla de una situación de escape social, justamente en el nivel del sector más bajo, más pobre, que supuestamente esta política populista de Maduro venía a cubrir. Bueno, señores, ha sido un fracaso. Esas capas que supuestamente eran las más protegidas son las que más votaron a la oposición, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Damián, como siempre, un lujo, ¿eh? Gracias. Con tus Abrazo posteos y tu información y la entrevista. Un abrazo. Abrazo. Bueno, Diosdado Cabello habló, entre otros momentos, del presidente Milei. Mirá lo que dijo. Venezuela por allá, Bori. Bobori. Merluzo Bori se mete con Venezuela. El fascista de Milei. Y entonces a Milei le hace la fiesta Alberto Fernández, ¿no? Alberto Fernández. ¿Por qué está Milei en Argentina? Por la tibieza de Alberto Fernández. Por la tibieza traicionaron, ellos sí traicionaron el legado de Kirchner, el legado de Perón, ellos traicionaron al pueblo, a su propio pueblo. Es ahora o nunca. Los venezolanos no pueden abandonar la calle, deben permanecer en forma pacífica, si nos hubieras visto hoy. Si nos hubieras visto hoy. Ramiro Marra, gracias por tu visita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pensás de estas declaraciones? Bueno, primero aclarar que tanto en la campaña política como en todo este proceso después de la elección, todo lo que está haciendo el oficialismo ahora, porque ganaron la elección, encabezado por María Corina y por Edmundo, fue en forma pacífica. Hacen todo en forma pacífica. O sea, cuando decís el oficialismo, decís que no, el gobierno... de manera irónica, pues, le estamos dando un lugar a una dictadura que no corresponde. Correcto. O sea, hay que decirle dictadura lo que es dictadura y a los que... ¿Y por qué se la agarra particularmente con Milei y es tan agresivo el régimen de Maduro? Porque es un representante de la Ciudad de Libertad a nivel mundial y porque, por supuesto, la Argentina, el gobierno de Argentina, mejor dicho, ha tomado una postura dura sobre lo que está pasando en Venezuela. Después de mucho tiempo de que la Argentina estuvo asociada a estos gobiernos dictatoriales, tenemos posturas del lado de la democracia. ¿La escuchaste, ¿Y qué Cristina? significa para vos que dé estos mensajes, ¿no? Que diga que Milei es un fascista? Creo que habla más de sí mismo que de Milei. O sea, estamos hablando de un sistema totalitario, un sistema que perdura
en el tiempo y que cada vez se agrava más, que es típico de los estados totalitarios, empiezan teniendo un nivel bajo y van incrementándose en el tiempo. ¿Y es cierto que Milei puede encabezar algo así como una reunión de presidentes de la región para trabajar por la libertad de Venezuela? No tengo la información oficial, más que lo que ha salido en los medios. A eso me refiero. Pero sí que la está encabezando teniendo una postura dura. Que puede ser... ¿Más dura que la de otros, decís? Por supuesto. Más dura que la que venía teniendo la Argentina. Para empezar, que es un montón. Claro. Porque sí, la verdad Cristina que fue tenue ayer, ¿no? No sé si la escuchaste, la ex vicepresidenta. Como todos los amigos de Maduro. Se hacen los tenues porque saben que están haciendo la cosa mal y que ya es indefendible, entonces son tenues. Pero hay que tener posiciones más claras y duras. Te invito a que escuchemos a Cristina Fernández de Kirchner hablando ayer sobre lo que ocurrió en Venezuela y también sobre María Corina Machado. Mira. De cualquier manera estoy contenta porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad. Nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas, así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, con lo cual es muy bueno porque la clandestinidad, créanme, es algo muy feo, muy malo, muy sentirse muy mal y muy inseguro. ¿Qué opinas de esto? ¿Es una chicana? Es una chicana de mal gusto por todo lo que está viviendo María Corina. Hay que destacar a María Corina porque ella no se está yendo de Venezuela cuando tiene la posibilidad. Es cierto. Se está quedando ahí poniéndole el cuerpo y el alma, con todos los riesgos que conlleva. Yo creo que Cristina podría haber terminado igual que Maduro. ¿Sí? Sí, podría haber hecho lo mismo Maduro. Lo que pasa es que no tuvieron al ejército apoyándolos. Exacto. Por suerte. ¿Vos decís que no, por suerte que el kirchnerismo se puso en oposición al ejército porque no sabemos qué podrían haber hecho. ¿No crees en la vocación democrática del kirchnerismo? Yo no puedo creer en la vocación democrática cuando no tiene posiciones claras como lo que está pasando en Venezuela. No son democráticos. Si hay un lugar como Venezuela donde hay una dictadura y no estás diciendo que es una dictadura, no sos democrático. ¿Eso porque fueron socios, porque son amigos? O sea, ¿es por ideología o por negocios? No conozco los negocios que pueden haber hecho, pero por lo que cuentan los medios de comunicación, el kirchnerismo hizo un montón de negocios. Entonces, se hacían negocios con un chofer que tenían, ¿por qué no hacer un negocio con el presidente dictador de Venezuela? Sí, una aclaración sobre la declaración de Cristina. Sí. Ella hace un mensaje sutil, como diciendo es muy duro la clandestinidad, como si ella hubiera sufrido clandestinidad. El marido y ella estuvieron bajo protección militar en el sur siempre, no tuvieron un día de prisión, eso es falso. Y además, María Cristina está hoy en la clandestinidad dando la cara, es decir, obviamente tuvo que subir, hasta último momento la llevaron encapuchada, subió al camión, no puede legalizar donde está porque la están buscando para matar, yo no tengo la menor duda. Quiero contar una experiencia personal. He hablado con María Corina a lo largo de estos meses y hace tiempo que está en la clandestinidad y he hablado por teléfono con ella y me ha dicho, yo estoy hoy escondida. Claro, como muchos. Vos fuiste invitado por el equipo de Mariana Corina. Fui invitado por el equipo y no me dejaron entrar. Pero no estoy hablando de ahora, después de la elección. María Corina me dijo, yo estoy en clandestinidad. Bueno, o sea, en clandestinidad no, porque no es clandestino lo que hace, mejor dicho. Yo estoy escondiéndome de un régimen opositor que no me dejó participar como candidata a presidente, que era lo que correspondía, porque ahí empezó el fraude. El fraude no fue el domingo de la elección. El fraude viene de hace mucho tiempo, viene de hace muchas elecciones y se incrementó con María Corina cuando dejaron participar. ¿Desde hace cuánto tiempo venís teniendo ese tipo de charlas con María Corina Machado? Hace varios meses estoy hablando con ella, dándole todo el apoyo, entendiendo que la Argentina también tomó una decisión importante previo a este desastre democrático o antidemocrático, mejor dicho, que hizo Maduro, cuando se refugiaron en la embajada de Argentina los perseguidos políticos, que también y quiero traer un dato importante, hay una cárcel de los servicios de inteligencia de Maduro donde están llevando a los presos políticos. Sí. La cárcel de Tiura, una base militar. Acá se habló mucho. Y tiene un nombre, ¿no? Ahora el helicoide. El helicoide es la convencional, pero ahora el G2 cubano está en la base militar de Tiura, que le pasé justamente las ubicaciones a la producción y las fotos aéreas. Probablemente lo pongamos porque además pretenden construir 2 más y condenar a trabajo forzoso, lo dijo, como hizo en su momento Cuba, a quienes no opinen igual que el régimen. Para reeducación. Para reeducación, dijo. Entonces los que hicieron actos en la ESMA, los que hicieron la discusión, que fue muy digna porque claramente ahí habían pasado hechos horrorosos de lo peor de la historia de la Argentina, ¿ahora qué opinan? ¿Cuál es la diferencia? ¿Te referís a Madre Plaza de Mayo, por ejemplo?
Madre Plaza de Mayo, y a todos los dirigentes políticos que pusieron banderas sobre ese tema y hoy no están hablando. Si pusiste banderas sobre el tema y hoy estás hablando, no te digo nada. Puede serlo? Pero sí. Que se oponían obviamente, lucharon, ¿no? Y fueron abanderados en contra de la dictadura militar argentina y ahora ven una dictadura y la acompañan. No sentí, o sea, rompe No, te aclaro un dato. La mayoría no levantaron ninguna bandera. Se hicieron antidictadura después. La gran mayoría fue cómplice durante la dictadura. El kirchnerismo nunca fue un peleador contra la dictadura. Esto es una imagen que vendió después Néstor y Cristina Kirchner. Pero me refiero a las organizaciones, ¿no? Como que las madres que buscaban a sus hijos. Una cosa brutal. En eso, Néstor Kirchner tuvo una decisión que era controlar la calle. Y ella decidió, él decidió y ella decidieron que el control de la calle dependía de controlar a los grupos de izquierda, a los grupos piqueteros, a los grupos de derechos humanos, e hicieron una operación de corrupción brutal, donde hubo corrupción activa y corrupción pasiva. Ahora, nunca tiene que haber de las dos formas para que haya corrupción. Zurdo, Maduro promete, te lo pregunto Zurdo, promete también un control tecnológico, es decir, ya las redes se le escapan, porque es una forma, y de repente ahora también se van a controlar, no sé, al modelo, no sé, oriental, todas las comunicaciones. Vos hablabas de una aplicación para denunciar opositores, eso quiero que me expliques, porque tiene que ver con lo que estamos charlando. Claro. Bueno, forma parte del protocolo de estas dictaduras que, como mencionaba Daniel antes, desde Corea del Norte hacia Venezuela, los mecanismos son exactamente iguales. El ejemplo más concreto es Rusia cerrando sus fronteras digitales, experimentando con lo que se llama RUNET, que es su internet cerrada, para evitar el acceso a información desde fuera de Rusia y la intromisión desde fuera de Rusia para incorporar data fresca a la población. Eso típicamente, por eso creemos que Elon Musk fue blanco de los cuestionamientos de Maduro. La única manera de sobrepasarlo, de saltar esa valla ideológica digital, es con el empleo de tecnología como la que propone, por ejemplo, una compañía como Starlink. Claro. Estamos hablando desde hace tiempo, y porque Ramiro es conocedor también del tema, muy activo en redes sociales y usuario intensivo de tecnología. Hoy por hoy, muchas organizaciones tecnológicas del ámbito privado tienen capacidades supragobiernos. Están por encima de las fronteras, por encima de las ideologías, por lo menos de las de Occidente. Y afortunadamente, hoy, como Diego, es un bastón que usa Diego. Esto es un bastón que en esta situación la población está utilizando para acceder y, en todo caso, Agus, tratar de blanquear información que está sucia. Claro, esto es lo que va a hacer el régimen. ¿Qué significa blanquear información sucia? Publicarla fuera del ámbito del circuito venezolano, fuera de Venezuela. Construyen otra realidad. Exactamente. Claro. Lo complemento con un dato de color de lo que es la tecnología. En los tiempos que corren uno puede ver los aviones que circulan a través de páginas web sobre Venezuela, y vemos aviones llegando, muchos aviones de Cuba, y llegando pocos aviones a Venezuela. Y ahí cuento mi experiencia personal. No es que no me dejaban entrar a mí como veedor. Los boinas negras, por ejemplo. Sí, no es que no me dejaban entrar a mí como veedor, a los que no dejaban entrar a los veedores opositores. Tampoco dejaban entrar turistas. Claro. Hoy en Venezuela está prohibido el acceso a turistas. Para que repasemos, ¿no? O sea, vos llegaste y ¿cuál fue la excusa que te dieron para... No me dieron excusas. Nada. No me dieron explicaciones, no me dieron respuesta. Derecho a admisión, dicen ellos. Simplemente... Conforme a su régimen. No me dijeron nada. Claro, me mandaron de vuelta al avión. La gente de la línea aérea me decía, no entendemos qué está pasando. Y sin porque están haciendo esto con mucha gente. Denuncia que Grupo Wagner está llegando también, de Rusia. Sí, no me eso lo dejan entrar. El Grupo Wagner está desde el año 2019 en Rusia, está operando desde el año 2019 y la juventud sandinista empezó ahora, del lunes 29. ¿Qué es el Grupo Wagner? Que hay gente bueno, que no básicamente sabe. Es un grupo paramilitar soviético, ruso, que son mercenarios, pagos, cobran entre $1.500 y $3.000 por mes. Trabajan mucho en Mali, donde los buques hacen pie para el tema del narcotráfico, en África, en India, en Pakistán y ahora, bueno, en Latinoamérica. Como les dije antes, yo creo que no le estamos dando la magnitud, la importancia. No es solamente un Estado que fraguó las elecciones. Acá Venezuela le abrió la puerta al terror para Latinoamérica. El Comando 910 del Hezbollah, el PCC... ayer hubo un bombardeo de Hezbollah en el norte de Israel. Pero eso sí, en otro plano. Yo me refiero a Sudamérica. Bueno, pero quiero decir, ¿cuántas dictaduras hay de más o menos 200 países en el mundo? ¿Habrá 10? Cada vez son menos, pero las que son
realmente tienen terrorismo, crimen organizado. Y suele matar gente. Hay que aclararlo. Sí, por supuesto. El régimen de Venezuela mató a más de 300 personas en manifestaciones. Decimos manifestaciones porque hay que encontrar los videos de ver cómo los mataron. Pero Ramiro, no solamente eso. Sí, algunos... El régimen venezolano está utilizando ahora, esta semana, torturas que son de perforaciones de uñas de manos y pies, colgamiento para interrogatorio, técnicas de asfixia mediante bolsas, ingesta de sustancias psicotrópicas. Esta semana, estos 7 días, Venezuela se sacó la careta y mostró la cara real de un narcoestado que hace alianzas con el crimen, bueno, parte de esas denuncias terrorismo que internacional. están en la ONU, ¿no? El famoso informe de Bachelet. Pero en la historia de la humanidad muchas veces estas cuestiones terminan en pena de muerte para el dictador. Bueno, no hay tiranía que dure 1000 años. Yo quiero hacer una pequeña aclaración, nada más para celebrar la precisión tecnológica de Zurdo, porque él ha hecho referencia a mi utilización del bastón. Pero aclaro que como él es un experto tecnológico, sabe que yo no tengo ningún problema para caminar. Este bastón tiene superpoderes. Armamento láser, teléfono, computadora. Te felicito. Yo sabía que había algo. Es de la baticueva ese, ¿no? Por la presión, por supuesto. Yo sabía que había algo porque esto es la elegancia que hasta hoy disimulaba, pero ahora Zurdo me ha batido. Y tiene de todo. Tiene un arma, tiene micrófono. Si quieren algo de tomar también. Una sonrisa en medio de la angustia, ¿no? Claramente. Algo oculto parece que tenía también Axel Kicillof, por lo menos, porque le preguntaron por Venezuela. Ya se lo habían preguntado en una conferencia de prensa, dijo, pregúntenle a Cristina. En una entrevista también le volvieron a preguntar. Y miren lo que dijo, o más bien lo que no dijo, miren. Con respecto a Venezuela, para ser muy claro, escuchaba ayer al presidente de Brasil, al presidente de México. En el caso nuestro somos una provincia. Esperamos que esto lo resuelva el pueblo venezolano dentro de la ley en paz. Así que esto es lo que tengo para decir de eso. Y no tengo para dar declaraciones. Pregúntenle a Cristina o a cualquier dirigente cuando puedan hacerlo. Gobernador, perdón, ¿condena o no las elecciones? Es lo que acabo de explicar, que se resuelva en paz dentro de la democracia. Bueno, él dice, como soy provincia, no tengo por qué meterme en esto y además pregúntenle a Cristina. Pero gobierna el 40% de los argentinos. Bueno, increíble. No, además que es un político. O sea, no hay manera de eludir si es que no querés ser complaciente, ¿no? Es cómplice. ¿Sí? Por supuesto que es cómplice. Claro. Si no, el que no dice que en Venezuela y lo que pasó en la elección es una dictadura, es cómplice. Por acción, no hay discusión, o sea, no. Hagamos una cosa. Estamos justamente... Armemos un debate con el que cree que no es una dictadura. Ahí está. Ninguno se presenta a un debate. Porque no hay debate sobre el tema. Mira, simplemente ahí está el posteo de Milei. Cómplices por acción u omisión. Juro que no lo leí. En Venezuela hay una dictadura comunista que secuestra, tortura y asesina a cualquiera que se les oponga. Ninguna persona honesta intelectualmente puede negar esta realidad. ¿No le llama la atención que todos los políticos, periodistas, empresarios y sindicalistas que no tildaron de fascistas cierren la boca con respecto a la dictadura venezolana? Incluso algunos apoyan al dictador Maduro. Dicen, sin ponerse colorado, que ganó las elecciones de forma legítima, que Venezuela es una democracia. Todo esto mientras afirman que nuestro movimiento es fascista. Ahí está, ¿no? Porque lo dijo Diosdado Cabello. El comunismo, dice Milei, es una ideología asesina y antihumana que siempre termina en una dictadura sangrienta y asesina como el fascismo, es lo que decías vos, Marra. Nunca vas a escuchar a los periodistas progresistas y bien pensantes decir que el comunismo es una ideología asesina. Es hora que elijan y salgan de la neutralidad a los imbéciles de la idea del centrismo bien pensante y que tildan de fascista a todo aquel que escapa de su lógica mediocre. Les pregunto de modo directo, ¿Maduro o Corina Machado? Esto acaba de postear el presidente. Bueno, tiene que ver con lo que decías vos. Ramiro, tu análisis. Que es lógico lo que plantea el presidente, es sorprendente que algunos no tomen posicionamiento. Es grave que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no tenga una postura clara sobre el tema. Que se haga cargo. Si ganó democráticamente Kicillof, ¿qué quiere decir? ¿Que el día que pierda va a ser lo mismo? ¿Y por qué decís que prefiere no hacerse cargo? Tendrá cuestiones que todavía no pueden explicar. Antonini Wilson era que se llamaba. Ah, el de la valija. No nos olvidemos. Claro, el que descubrieron. El que descubrieron. Antonini y Wilson habrán ingresado. Recordemos, recordemos. El juez Adorola. ¿Dónde traían plata de un avión desde Venezuela? ¿Era así? Sí, claro. ¿Así fue? Sí, claro. Tal cual. Lo que pasa es que pasó mucho tiempo y nos acostumbramos a aceptar un régimen. Y ahora volvió a...
Pero además, recordemos que hubo un préstamo formal, ¿no, Diego? Con Venezuela, me acuerdo, a una tasa altísima de 14, 15%. Se pagó 10.000 millones de dólares, se devolvió el crédito al Fondo Monetario para ser libres e independientes, que pagábamos menos del 5%, y se sustituyó ese mismo por un crédito al 15%. El acuerdo con Irán, además. Bueno, de todo. Digo, el memorándum, que es una de las causas, Pero Ramiro. por supuesto. Por supuesto, cuando uno empieza a ver todo este tipo de circunstancias, no nos tiene que sorprender esto. Nos tiene que enojar, no tenemos que sacar el tema de agenda. Capriles, Guaidó, y creo que hubo López. Hubo una historia en los últimos 20 años, 25 años creo que ya pasó del régimen, que se fue incrementando y lo fuimos aceptando. Y ahora que estamos diciendo basta, hasta acá llegaron. ¿Por qué? Porque tuvieron que sacarle 40, 50 puntos de diferencia De todos en una esos elección. que mencionás, vos decís, venís hablando hace muchos meses con María Corina Machado. ¿Por qué te parece que es ella quien logra unificar a la oposición? Nombraste a varios, Guaidó, Capriles, pero ¿por qué María Corina Machado logra lo que tal vez no lograron otros, ¿no? La verdad que unificó. O es el momento. Yo creo que hay que darle el rédito a todos los que lo intentaron y lamentablemente no pudieron, porque es fácil jugar hoy con el diario del lunes. Porque hay que ver todo lo que sufrió esa gente que no pudo hacer lo que hizo María Corina. Sí, el contexto. Quedarse en el territorio. No irse a una embajada, no irse a otro país. Claro. Ella tiene muy en claro que se tiene que quedar. Ella no se puede ir. O sea, lamentablemente estas son las Pese a guerras. estar amenazada. Son las guerras modernas. Adler, Corre un montón de riesgos, pero no se puede ir de Venezuela. Ahora, ¿la Argentina puede ser víctima de esta expansión del terrorismo? Estoy pensando en el avión de origen iraní, venezolano, el de Entrasur, que vino a la Argentina. Estoy pensando en eso. Estoy pensando en el riesgo siempre latente de la triple frontera, con células de Hezbollah allí en Ciudad del Este. Estoy pensando en el narcotráfico que se expande y, por supuesto, ya nos invadió. En ese crimen organizado que parece estar relacionado con esta dictadura. Somos víctimas. Si el gobernador de la provincia de Buenos Aires y la expresidente no se hacen cargo de que es una narcodictadura, somos víctimas. O sea, por eso hay que ser más fuerte con el discurso. No podemos ser más tibios, que eso es lo que plantea el presidente en el tuit. Dejémonos de joder. Hay Daniel, un ¿vos tema sabés mucho de eso? Sí, no, coincido también con Ramiro. El terrorismo es financiado con el narcotráfico, eso es sabido. Venezuela le abrió la puerta a Irán. Sabemos que Irán en territorio venezolano está ensamblando drones que después son exportados a Rusia para bombardear Ucrania. Lo preocupante también es que en país hermano, Bolivia, desde junio del año pasado, empezó a ser un satélite también de Teherán, del Estado teocrático de Irán, en donde también ensamblan drones armados. Y eso no solamente pone en riesgo la seguridad de toda Latinoamérica, sino nuestra seguridad como país, incluso para nuestro presidente de la República. Ahora, esos drones se manejan a distancia y tienen un poder armamentístico o un poder terrible de daño. Sí, la factura del dron es bastante simple, Hugo, porque de hecho usan un motor de ciclomotor. Lo que sí, como dice Daniel, tienen... ¿De ciclomotor? Sí, de 50 caballos. Mira. Una capacidad de daño muy alta. Armados casi artesanalmente, en general lo usan para distancias cortas, Israel ¿Y cómo terminan haciendo el daño que finalmente hacen? Sí, pero lo que han conseguido es producción masiva. De hecho, utilizan ese tipo de recursos, GPS tradicionales de utilización doméstica, no militar. Irán además amenazó a Argentina. Sí. Se pronunció amenazando a Argentina, además de tener operaciones y asociaciones en Bolivia y en Venezuela. Y desde el punto de vista tecnológico, para que se den una idea, lo comunicó el ministro de Defensa israelí hace poquitos días. Desde el 7 de octubre del año pasado hasta la fecha, la semana anterior, se produjeron intentonas, 3.000 millones de ciberataques sobre instalaciones israelíes. Irán, como Estado teocrático, ha desarrollado, ante la ausencia de capacidades militares mayores, capacidades tecnológicas superiores. ¿Por qué? Porque el recurso tecnológico es público. Claro. Está accesible a través de Internet. Diego, ¿es importante el rol de Argentina para que se termine la dictadura en Venezuela? ¿O el rol de Milei? ¿Cómo lo evaluarías a esta altura? Yo creo que es muy importante. Pero lo más importante es cuando ocurren cosas como la presidencia de Boric, un hombre de extrema izquierda, pero con convicciones democráticas, en este caso, a la par con el presidente Milei. Yo creo que esto
le da una enorme consistencia, porque la democracia no es ideológica, hay una ideología de la democracia. En nuestro sistema democrático, ahí el presidente nacional, yo estoy todo de acuerdo salvo la última frase. La democracia es un sistema por el cual los individuos le entregamos la libertad a alguien para que nos dirija. ¿Entendés, no? Es decir, es una decisión de todos nosotros para que alguien... Ahora, ese alguien no puede transformarse en un tirano torturador. El presidente, en su última frase, estén de acuerdo, le da consistencia al reclamo. El presidente, en su última frase de ese tuit que todos leímos, habla de los librepensantes y centristas como si fuéramos enemigos. Yo soy librepensante y centrista y voté y apoyo al programa del presidente Milei. Creo que ahí es donde se equivoca. Es decir, hoy, efectivamente, la última pregunta, que es muy clara, que es... ¿De qué lado estás? Machado o Maduro. Ahí no hay ninguna duda, pero del lado de la democracia hay un pensamiento mucho más amplio que el pensamiento del presidente Milei per se. ¿Ramiro? Bueno, hay que destacar lo de Boric, pero claro, sorprende lo de Boric, que al ser una persona que viene del lado del socialismo, pero claro, es un presidente nuevo. Ahí te das cuenta de lo que está pasando con los que son estos tibios, que no son tibios. Se están haciendo los onzos. Porque no quieren tomar las definiciones. ¿Son complacientes o cómplices? Son cómplices. Lo de tibios es que uno lo dice por la forma que se están expresando, pero es la manera de tener complicidad por la historia. ¿De quién hablas? ¿De Petro? De Petro, de Lula, que están ganando tiempo. Si ya saben lo que está pasando. Vos decís que la única manera de terminar con la dictadura es acorralarla. O sea, ser muy enfático en señalarla. Con la dictadura hay que utilizar todas las armas. Más fácil te lo digo. Porque están matando gente. Y muchas. Yo no tengo duda que hay que usar, o sea, si no, hagamos un replanteo de lo que son las armas. Pero lamentablemente están matando gente. Entonces no hay lugar para seguir con estos procesos de discusión de si eso no es una dictadura. Es una dictadura y hay que utilizar todas las herramientas necesarias para que dejen de matar gente. Cuando Ramiro Marra dice, están matando gente y mucha, vos decís, agregás, ¿no? Y mucha. ¿Cuál es la información que tenés? ¿Cuánto? No, básicamente lo que ya sabemos y a veces nos olvidamos cuando hablamos de dictadura, no es simplemente una dictadura, es una narcodictadura con conexiones con el terrorismo. Recordemos que Irán, China y Rusia le están pidiendo a Venezuela que ataque Guayana para unir el Caribe con el Atlántico y así asegurar los buques con misiles y con tropas para tener la ventaja. Es un lugar clave, ¿no? Sí. En la zona 1 de Guayana, la parte más limítrofe con el mar, es lo que le va a dar la ventaja logística a estas potencias del mar. Y recordemos que en materia armamentística, quien tiene la ventaja logística gana las guerras. Ahora, Ramiro, vos decías que el presidente, tal como surge al menos de algunas versiones, quiere encabezar una comitiva de otros presidentes para encarar este tema. No tengo la información oficial, es solamente lo que salió en los medios. Lo que digo es, ya lo está haciendo. Es el discurso más fuerte de todos y no es un discurso de ahora. Es un discurso que viene trayendo el presidente desde hace mucho tiempo. Correcto. Desde cuando no hacía política. Hicimos un espacio político nuevo porque no queríamos terminar como Venezuela. Por suerte que ganamos la elección. Sí, clarísimo. Por suerte que no siguió el kirchnerismo. Porque no sabíamos cuál era el paso siguiente. Ramiro Marra, gracias a todos por Gabriel Zurdo, Diego Velar, Daniel, gracias a todos por venir y sumarse a esta mesa. Le damos la bienvenida a Luis Majul, que ya está con nosotros para compartir este pase. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, Luis. Muy bienvenidos, Agustín, a todo el equipo. Hugo Machiavelli, ya sumamos a Luis Gasulla, enseguida estamos con Elisa Trota, viene Silvina Martínez, tenemos entrevistas importantes, pero permítanme que comparta con ustedes una información urgente. Se espera, Agustina y Hugo, que en las próximas horas estén viajando los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, de Colombia, Luis Gilberto Murillo, repito, Luis Gilberto Murillo, y de México, para empezar a conversar con Nicolás Maduro y todo su, iba a decir su banda, bueno, todo su Estado Mayor, una posible negociación que desemboque en una transición, hasta ahora no sabemos hacia dónde. Es una información que Inés Capdevila
puso en su columna como una hipótesis y se está barajando en este momento entre las diplomacias. Información importantísima esta, Luis, que estás aportando. Sí, es importante dar algunos datos o poner en contexto. Ahí está la nota de Inés de hoy, en donde se pregunta a dónde va a derivar lo que está pasando en Venezuela, represión a la Nicaragua, colapso del régimen o una solución sin vencedores ni vencidos que él espera a Venezuela. Por la información que tienen algunos diplomáticos, probablemente estos cancilleres primero le pidan, lo voy a desarrollar con más detalle en el editorial dentro de un ratito, sí, pero les digo rápidamente, probablemente le pidan nuevamente, como le está pidiendo, yo diría, el mundo democrático y libre, y también, incluso sus cómplices, a Maduro, las actas. O, en su defecto, que Maduro reconozca que no tiene cómo demostrar su presunto triunfo y a partir de ahí empiece una transición que incluya la entrega del gobierno. Hay en esa nota de Inés Capdevila una mención al grupo de los 6. ¿Quiénes son los integrantes del grupo de los 6? Bueno, son Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, sus esposas, sus respectivas compañeras, el ministro de Defensa y 2 generales más. El grupo de los 6 pediría en el caso de que esta negociación avance una garantía para no ir a la cárcel. Y ese tipo de negociaciones que son secretas, de altísima precisión, si es que se concretan, es una de las hipótesis que están analizando para la salida de este, yo diría, laberinto, que es un laberinto complejo, internacional, con impacto no solamente en la región, sino con impacto en el mundo. Claro. Ya está metido, aunque no lo quiera Brasil, ya está metido México, ya está metido Colombia. La Unión Europea, lo acabo de escuchar y ver, acaba de decir que no está claro. Yo no recuerdo exactamente qué fue los conceptos que utilizó, pero acaba de decir que no está claro que Maduro haya ganado las elecciones. Sí, que no pueden ser reconocidos los resultados sin pruebas que los respalden. Exacto. Y la sospecha del fraude también en las actas, Luis. Es decir, el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, dijo que Maduro va a armar unas actas que también son fraudulentas para decir, acá están las actas que me piden. Y todo eso, bueno, también es parte de este escenario de fraude real, ¿no? Es que, Hugo, de nuevo, sé que vamos a hablar con importantes analistas ahora. Esto es lo de la Unión Europea. Sí. Venezuela, declaración de la alta representante en nombre de la Unión Europea sobre los acontecimientos. La Unión Europea sigue con preocupación. ¿Qué es lo central, por favor? Bájenlo hasta lo central. Mira, el final del segundo párrafo que habla de las dudas sobre la credibilidad de los resultados publicados oficialmente. Dice, sin pruebas que las respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por la CNE no pueden reconocerse. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Es importante lo que dice Hugo. Después lo vamos a hablar con Elisa Trota también. Maduro no puede presentar las actas. Primero porque son muy fácilmente rebatibles. O sea, las actas tienen que constar de una misma materia prima que son los resultados de las mesas, mesa por mesa, de cada uno de los centros de votación, firmado por los testigos, por los fiscales. Sí. Y de esas actas, la oposición tiene cerca del 80%. Si mal no recuerdo, no quiero exagerar, pero creo que era el 83%. No hay manera de no contratar las actas que tiene María Corina, toda la oposición, con las actas que tendría Maduro. Exacto. Y cuando Cristina le pide, eso es otro gran tema, político y de discusión. Cuando Cristina sale a hablar ayer, tarde y mal, yo creo a esta altura que no hay ninguna duda que son cómplices de una dictadura que ya lleva 25 años. Incluso Diosdado Cabello dice, se nos están viniendo nuestros propios aliados en contra. Escuchemos una parte de, a mi entender, las barbaridades que dijo la ex vicepresidente Cristina Kirchner. Y también nos enteramos de otros grandes demócratas, los que gobiernan, cuyos diputados y diputadas, ¿a quién visitan en las cárceles? A los genocidas de la dictadura del 76. Y se llevan
un proyecto en mano, un borrador en mano entregado por los genocidas para propiciar su liberación. Estos son los que hablan de democracia y dicen que hay dictadura en Venezuela. La verdad, hay que ser más coherente, porque los que fueron a visitar a esos diputados ya ni siquiera son negacionistas, son algo más. Ya no es que niegan que hubo un genocidio, que hubo una dictadura, que hubo persecución, torturados, desaparecidos, sino que además los quieren eximir en los delitos de lesa humanidad. Bueno, a ver, algo para decir muy importante. Vos sabés que yo no había visto con detalle esta parte. Que Cristina se agarre de los 6 diputados de La Libertad Avanza que van a tener que explicar por qué fueron a visitar a Astiz y a otros represores que están condenados en firme por la justicia argentina, condenados en firme. Yo repudio ese gesto, repudio esa decisión, repudio eso. No sirve para equilibrar una cosa con la otra. 25 años de dictadura que empezó con Hugo Chávez, continuó con Maduro y continúa hasta el día de hoy. No tengo los números, los voy a poner juntos en editorial, repasándolo. Desde hace una semana en que se consumó el fraude, más de 20 personas fueron asesinadas, incluidos un niño de 15 años. Perdón, me dicen, 22 asesinados. 22. Incluido un niño de 15 años. Y Cristina habla de ambigüedad, de que hay que revisar las actas por lealtad a Hugo Chávez. Llegó tarde y mal en su, en su mala vida ambigüedad. Ni siquiera es ambigüedad, es cómplice de la dictadura, ni más ni menos. Pero, además de cómplice de la dictadura, recibe el repudio de Diosdado Cabello. Hace un ratito, como diciendo, se nos están viniendo incluso los propios. Ahora lo vamos a repasar. Elisa Trota, buenas tardes. Buenas noches. Lo primero que tenés para decir a esta hora con lo que está pasando. Buenas noches, Luis. Bueno, creo que evidentemente el mundo está entendiendo y está respaldando al pueblo venezolano. Hay una parte del comunicado de la Unión Europea muy importante, que es el tercer párrafo, en donde indican que todo pareciera decir que el candidato electo es Edmundo González Urrutia. Esa es la parte más relevante del comunicado. No solo es la parte más relevante, porque lo dicen sin decirlo, pero también hay que entender que para que la Unión Europea emita un comunicado de esta magnitud se tuvieron que poner de acuerdo todos los gobiernos y todos los estados, con lo cual intuimos que muchos, si no la mayoría, ya quieren reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente electo. Esto definitivamente muy importante. Lo que pareciera que está sucediendo en términos de negociaciones, también aspiro a que sea lo mejor, porque creo que tenemos que entender que más allá de ideologías, porque creo y comparto que no es un momento ni para tibiezas ni para neutralidad, porque eso implica de alguna manera complicidad. Pero más allá de ideología, las relaciones internacionales se llevan adelante por los intereses. Y ni México, ni Colombia, ni Brasil pueden estar interesados en que Maduro continúe en el poder, porque saben que eso significaría un éxodo de millones de venezolanos y cuyos principales países de refugio van a ser no solo los fronterizos, sino México, porque van a querer llegar a Estados Unidos. Es, Elisa, el párrafo que vos mencionabas, ¿no? Que dice que viendo las copias de las actas electorales publicados por la oposición y además revisadas por varias organizaciones independientes, indican que Edmundo González Urrutia parecería ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa. La gran pregunta acá, Elisa, es ¿cuánto crees que pueden llegar a incidir países y en este caso un bloque, ¿no?, tan importante como la Unión Europea a Venezuela y a una persona como Nicolás Maduro? Es que creo que está incidiendo todo, están incidiendo los venezolanos dentro de Venezuela, que a pesar de las terribles
crímenes de lesa humanidad que estamos cometiendo. Ya hoy 22 asesinados confirmados, miles de detenidos, muchos desaparecidos, más de 80 menores de edad secuestrados, siendo buscados por sus madres y por sus abuelas. Está incidiendo la comunidad internacional sin lugar a dudas, lo que acabamos de comentar. Ya son 7 u 8 países, si no me equivoco, que reconocen a Edmundo González Urrutia como tal, como presidente electo. Este comunicado de la Unión Europea, los organismos internacionales, los cancilleres de México, Brasil y Colombia, y Lula viajando mañana a Chile para hablar con Boric específicamente de este tema. Claro, mientras los cancilleres, como tenemos información nosotros, están viajando, los cancilleres de Brasil, de Colombia y de México están ya camino a Caracas para iniciar eventualmente negociaciones. Pero hablamos de Europa y creo, Hugo, corregime, que estamos en comunicación con el jefe de redacción de El Observador España, Fernando González. Exactamente, Fernando González, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, Hugo, Agostina, Luis, ¿cómo están? Una mirada sobre esto último, ¿no? Lo que cuenta Elisa Trotti, lo que contaba recién Luis Majul, la visita de los cancilleres al régimen de Maduro. Son dos datos claves, ¿no? Elisa contaba el comunicado de la Unión Europea. El primer indicio lo dio el miércoles pasado Josep Borrell, que es el dirigente socialista español, que es el secretario político de la Unión Europea, ya pidiendo que Nicolás Maduro mostrara datos verificables. La Unión Europea no creía. Eso además obligó al gobierno de España, a Pedro Sánchez, a pedir también datos verificables a la dictadura de Nicolás Maduro. Recordemos, los aliados de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, que es del partido Sumar, Irene Montero, que es de Podemos, son partidos históricamente financiados por el chavismo, habían dicho que había triunfado Maduro. Y Pedro Sánchez las obligó a las dos dirigentes a dar marcha atrás y a decir no, esperemos los resultados, porque Pedro Sánchez, que es un presidente socialista, no come vidrio, y cuando vio el comunicado de la Unión Europea no se mueve un milímetro del comunicado. No, le están dejando. Con lo cual está claro que algunos amigos o cercanos a Maduro y a Diosdado Cabello le están soltando la mano. Pero fíjense ustedes, para compartir, Fernando, Elisa, Agustina, Hugo, hay un periodista peruano, un amigo de la casa, Jaime Bailey, que habla para el mundo, para los latinos de habla hispana, que viene siguiendo el tema de Venezuela con mucha precisión. Hay un video en donde habla de cuentas de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en el Banco del Vaticano. Hay otro video en donde habla de la fuerza de Corina Machado y hasta dónde se está planteando con estrategia y con pasión para esta vez eventualmente conseguir el triunfo de la oposición. Pero este video es de hace un tiempo, cuando ya venía prediciendo Jaime Bailey lo que podía pasar después de estas elecciones, que ya la mayoría del mundo no tiene ninguna duda de que se tratan de un fraude. Creer que Maduro va a ir a unas elecciones limpias, libres, con vigilancia internacional, y que las va a perder y por paliza, y que va a reconocer su derrota y va a felicitar al ganador y le va a entregar el poder, eso es absolutamente imposible. ¿Cómo acabamos con su dictadura? ¿Se justifica usar la violencia en nombre del bien, de la libertad, democracia, de los derechos humanos? ¿Se justifica usar la violencia contra el dictador? Yo digo absolutamente sí. Bueno, acá hay un punto, porque ya hay una fuerte discusión. Sí, recién lo planteó Marra, Luis. Sí, hay una fuerte discusión acá. Hay una línea de discusión, de debate frente a las dictaduras que dice que a las dictaduras no se van solas. A las dictaduras no se las saca con votos. A la dictadura se la saca por la fuerza. Claro. Y al mismo tiempo, ese principio de discusión puede poner en riesgo, yo diría, la estrategia general y hasta ahora monolítica de toda la oposición. Aunque algunos de ellos pensarán una cosa y otros de ellos... ¿Puedo decir que puede estar tildado de ilegítima? No. Hoy la oposición dice, nosotros lo vamos a sacar con estrategia, sin violencia, con el apoyo internacional y la presión de la mayoría de la gente que interna, en las calles no lo puede sostener, no puede sostener que siga este gobierno. ¿Estamos de acuerdo, Elisa? Sí, yo creo que hay que agregar algo importante. Eso sin lugar a dudas. Las elecciones del domingo pasado siempre estuvieron claras que
no eran un fin en sí mismo, sino un medio para llegar, para legitimarse, para que cuando la fuerza de los venezolanos en la calle, aunado a la presión internacional y al entendimiento de los líderes internacionales de que Maduro no puede seguir en el poder, se le suma el hecho de que Maduro no tiene los votos, de que estamos hablando que el 80% de los venezolanos rechaza a Maduro y que hubo 30% de diferencia entre Maduro y Edmundo González Urrutia. Entonces, por supuesto que nos hubiese encantado que Maduro asumiera los resultados del domingo pasado, pero sabíamos que esto era una posibilidad muy lejana y como tal lo entendimos. Hoy el mundo tiene claro que Maduro no cuenta con el apoyo del pueblo venezolano. Déjenme decirle estos. Las amenazas de Diosdado Cabello y de Maduro, antes del acto de ayer, era una amenaza clara, por supuesto que pegando, repartiendo. Ahí tenemos unos videos donde si no... Muy amenazante. No, hay un video de que primero le pegan a una persona y después la matan. Ese video recorrió todo, yo te diría ya todo el mundo, porque cuando lo quisieron borrar, empezó a mostrarse en todo el mundo. Pero además de esto, ¿qué era lo que esperaban? Que Corina Machado, que dijo que estaba en la clandestinidad, y eso también, Cristina, qué vergüenza, Cristina, una dirigente política diciendo, ay, apareció Corina Machado, yo quería que estaba en la... Con ese nivel de frivolidad, dando una charla en México, después de estar en los mejores hoteles en México, viniendo de la Argentina, con lo que están pasando los dirigentes de la oposición venezolana, la gente diciendo, ay, apareció Corina Machado, qué raro. Claro que apareció. Y todo lo que hacía Diosdado Cabello y Maduro fue para que no apareciera. Sin embargo, apareció. No pongas el video de Joaquín Sánchez Mariño, sino, no. Si querés poner primero la burla de Cristina y después la irrupción que vio todo el mundo de cómo Corina Machado ayer se subió al tinglado ese frente a miles y miles de personas, lo que implica que no tiene miedo. Empecemos por Cristina, dale. De cualquier manera estoy contenta porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad. Nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas, así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, con lo cual es muy bueno porque la clandestinidad, créanme, es algo muy feo, muy malo, muy sentirse muy mal y muy inseguro. Bueno, ¿qué es eso? A ver, yo la conozco de hace años, con todo respeto. ¿Qué es eso? Un mensaje, y ahí aparece Corina Machado. ¿Qué es eso? Claro que está en la clandestinidad Corina Machado, porque si no, y me extraña que Cristina, que se jacta de por lo menos leer los diarios, por lo menos leer los portales, haya olvidado que Leopoldo López estuvo 9 meses presos, que Juan Guaidó se tuvo que ir por la persecución de la dictadura de Maduro. Claro que Corina Machado está en la clandestinidad, porque ya anunciaron que la iban a detener. Perdón, ¿o no escuchó a Diosdado Cabello que decía con nombre y apellido a las personas que iban a detener? Quizá no lo ve desde México. Me parece que desde Europa se ve claro, ¿no, Fernando? Me parece, no sé. Se ve muy claro y recordemos, Luis, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner no estuvieron ni 10 segundos en la clandestinidad durante los 8 años de dictadura, estuvieron escondidos en la provincia de Santa Cruz, estuvieron protegidos por los militares que gobernaban la provincia de Santa Cruz y gobernaban el país, así que mal puede hablar la expresidenta de la valentía o la falta de valentía, en este caso, de María Corina Machado, que tuvo la valentía de aparecer en el acto en el día de ayer. Luis, esto es así y el punto que ustedes marcaban es si se quiebra o no el frente militar que acompaña a Nicolás Maduro, ¿no? Hasta ahora es monolítico, hasta ahora no se quiebra, esa es la complicación. Me parece que por eso la gestión de Brasil, de Colombia y de México, claro, con el acompañamiento de España, claro, es la que intenta tener una salida pacífica, entre comillas, claro, para este fraude que ha cometido Nicolás Maduro. Elisa Trota, ¿cómo puede llegar esto a buen puerto para la oposición después de que si se consuma, si se confirma que habrá fraude? ¿Puede haber un acuerdo para que no los metan presos y haya una transición negociada y acordada? ¿Con paz?
Bueno, la oposición democrática venezolana y específicamente Edmundo González Urrutia en los últimos días sacó un comunicado diciendo que está abierto a las negociaciones. Esto es muy importante destacarlo. No solo estamos abiertos ahora, lo hemos estado en el pasado y lamentablemente en las distintas instancias, en las distintas mesas de negociaciones, ha sido el régimen, ha sido Maduro que ha pateado la mesa. Creo que ha llegado un punto en donde no tienen otra opción que negociar y ese es justamente el objetivo del que hablamos cuando hablamos de la presión interna y de la presión internacional. Elisa Trota, Fernando González, gracias a ambos por este contacto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Cambiamos rotundamente de tema. Hoy un cimbronazo a partir de algo que se